Hoy quiero hablar de la amistad, pero no de la amistad ideal, esa que aparece en postales o en películas, sino de la verdadera, esa que está desde antes, esa que escucha sin empujar, esa que sostiene un sueño incluso cuando vos te olvidás de soñarlo. Para eso tengo que volver unos años atrás, a un lugar muy concreto, una terraza en Córdoba capital. Era chiquita, pero la había transformado en un pequeño refugio verde. Macetas, plantas, una mesa y ese cielo cordobés que, aunque rodeado de edificios, siempre encontraba una forma de regalarte una linda nube al atardecer. Esa terraza fue durante mucho tiempo mi lugar seguro. Ahí pasábamos horas con mis amigos, tomando mates, hablando de la vida, soñando proyectos que a veces eran medio en broma y a veces quién sabe. De a poco empecé a decir en voz alta algo que hasta ese momento solo existía en mi cabeza. Me quiero ir al campo, quiero una vida más simple. Y lo dije con ese miedo que tiene uno cuando cree que lo van a tomar por loco. Pero ellos no se rieron, me escucharon. Así, la terraza se convirtió en el escenario de muchos de esos planes. Con preguntas y mates, mi sueño fue tomando forma, como masa que se amasa con las manos de otro. Pero no todo duró para siempre. Un día, al lado de mi terraza empezó una obra, una construcción enorme, con ruido, polvo, movimiento. El cemento avanzaba, literalmente. Después de meses de martillazos y perforadoras, una mañana pasó lo que parecía una metáfora, pero no lo era. Una mala maniobra de los obreros tapó mi terraza de cemento, la inundó. Las plantas, la tierra, el rincón que había creado con tanto amor, cubierto por una capa gris. No era poesía. La ciudad me estaba corriendo. Y en esa mezcla de tristeza, bronca y resignación, pasó algo raro. El cemento, paradójicamente, me hizo empezar a soñar. Por un tiempo, dejé de hablar de mudarme. La rutina, los no se puede, los ya fue. Pero mis amigos no se olvidaron. Cada tanto, aparecía un ¿no habías dicho que querías irte? Que me mantenía conectado con esa parte mía que ya había empezado a apagar. No como presión, sino como un recordatorio amoroso. Hasta que un día pasó algo que no esperaba. Estábamos buscando un lugar para pasar año nuevo, un lugar tranquilo, con verde, para escaparnos unos días. Y de casualidad apareció una cabaña, y algo en mí se despertó. No era todavía el lugar definitivo, pero algo cambió. Ver esa cabaña fue como asomarme a la posibilidad de una vida distinta. Y lo mejor es que no fui solo. Ellos estaban ahí desde el principio. No solo cuando lo dije en voz alta, sino incluso cuando no decía nada. Incluso cuando ya no buscaba. Incluso cuando pensé que el cemento había tapado el sueño para siempre. Y por eso, si hoy estoy donde estoy, es también por ellos. Porque cuando uno deja de soñar, la verdadera amistad se encarga de recordártelo. Y cuando vuelve a aparecer la posibilidad, están ahí para empujar. Así empieza esta historia. No con campo, sino con terraza. No con tierra, sino con amigos que supieron ver antes que yo lo que quería sembrar. Mudarse nunca es fácil, pero mudarse con un sueño a cuestas es otra cosa. Cuando por fin tomé la decisión de irme al campo, de arrancar la vida que había imaginado en voz baja durante años, lo primero que pensé no fue en la casa ni en los animales, fue en cómo íbamos a bajar todas las plantas de la terraza, porque no eran pocas. La terraza, ese rincón verde que había armado con tanto amor, se había convertido en una pequeña selva urbana, y no lo digo exagerando. Había macetas gigantes, tierra acumulada, plantas que llevaban años creciendo conmigo, y todo eso con algunos vestigios de cemento adherido. Teníamos que bajar todo eso por una escalera interna y un pasillo larguísimo. Fue un día duro. Un flete entero solo para las plantas, otro flete para los muebles, y todo a pulmón. Pero ahí estaban ellos. No me preguntaron si iba a ser complicado, no calcularon si tenían tiempo o no. Vinieron, se arremangaron y lo hicimos. Entre chistes, mates, empujones, errores logísticos y esperanzas, hicimos la mudanza en un solo día. Algunos ni siquiera sabían exactamente a dónde estábamos yendo. Pero eso no importaba, confiaban en mí, en lo que estaba buscando. Y eso ya les era suficiente. Recuerdo que mientras cargábamos las cosas había un aire raro, una mezcla de cansancio físico, emoción por lo nuevo y tristeza por lo que se dejaba. Porque esa terraza no era solo un rincón de plantas, era mi refugio, y dejarla no fue fácil.
menos aún sabiendo que querían hacerme responsable por lo que había pasado con el cemento. Sí, como suena. Me querían cobrar los daños que causó una maniobra externa, una inundación de cemento que yo no provoqué y que terminó tapando todo lo que había construido. Fueron días duros, de discutir, de ir y venir con la inmobiliaria, de sentir esa impotencia tan urbana, la de saber que algo injusto está pasando y no tener cómo frenarlo. Y en medio de eso, mis amigos no solo me ayudaban a mover cosas, me sostenían con palabras, con bromas, con silencios, con presencia. Después vino lo mejor, llegar a la casa nueva, el momento en que, después de tantas cajas, macetas y transpiración, conocieron el lugar. Era como si ese día fuera también para ellos, una especie de logro compartido. Se reían, se abrazaban, abrían puertas, miraban desde la galería, ya imaginaban dónde íbamos a comer, nadaban en la pileta aún vacía. Cada rincón nuevo que descubrían era como un pequeño festejo. Y yo sentía que no había saltado al vacío, que había saltado con una red. Los sueños se construyen con ideas, se hacen reales con manos, con esfuerzo, con amistades que no miran desde afuera, sino que se meten en la tierra con vos. Sin ellos, la granja no tendría los cimientos que tiene, porque más allá de lo que se ve, hay mucho de lo invisible, la risa entre esfuerzos, la paciencia, el vamos que falta poco. Ese barro literal y simbólico, que convierte la amistad en cemento, pero en cemento verdadero, del que une, no del que tapa. Y así fue como comenzamos, con barro en las zapatillas, con el cuerpo cansado, pero con una certeza enorme. No estaba solo, y eso lo cambió todo. Hay algo que pasa en el campo, y no sé si todos lo dicen, pero yo lo descubrí viviéndolo. Cuando todo está bien, todo está muy bien, pero cuando algo va mal de verdad. No hay punto medio, no hay distracción fácil. Acá no tenés una calle ruidosa que te saque de un pensamiento. No hay un delivery que tape un día agotador. Acá estás vos, la tierra, los animales, las tareas y tus pensamientos. Y cuando algo se rompe, ya sea herramienta o ánimo, todo se tambalea un poco más fuerte. Hubo días de pérdida, enfermedades que llegaron sin aviso, tiempos de duelo y de culpa, de preguntarme si estaba haciendo bien las cosas, de llorar solo, mientras el gallinero seguía su rutina. También hubo días de agotamiento puro, porque el campo no espera. Todo crece, todo pide. El verano es una invasión. Las malezas avanzan, las gallinas anidan donde no deben, el maizal se vuelve un cerco impenetrable. Y vos tenés que estar en todos lados al mismo tiempo. Y hay otros días en los que no pasa nada. Pero a veces el silencio pesa. El aburrimiento puede volverse una sombra. Y uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo acá? Ahí es donde aparecen ellos. No solo con las visitas, que ya les voy a contar, sino con esa forma suya de estar aunque estén lejos. Conversaciones que duran días, audios largos, memes que llegan justo cuando hacían falta. Un ¿cómo va todo? Que no es automático, sino sincero. Y esa sensación de que el cuerpo no siempre es necesario para dar un abrazo. A veces, solo con una frase bien puesta, sentís que alguien te sostuvo. Y después están las visitas. Esos días en los que el campo se llena de voces, de risas, de pasos que no son tuyos. Y ahí todo cambia, porque sin darnos cuenta, fuimos armando nuestro propio lenguaje rural compartido. Creamos rutinas, sabemos cómo caminar juntos. Cuando vienen hay cosas que se hacen sí o sí. El pan casero, el paseo en el río, darle de comer a las gallinas, jugar a las cartas. Y no lo hacen como turistas, lo hacen como cómplices, como gente que fue aprendiendo conmigo, que transformó su mirada. Muchos de ellos venían de una vida urbana, sin vínculo con el mundo rural, y sin embargo se adaptaron con amor, me preguntaron cosas, observan cada día, se emocionan y me acompañan en cada nueva idea. Porque la verdad es que la Granja de las Plumas no es un proyecto individual, nunca lo fue. Desde el momento cero, cuando ni siquiera existía el nombre, fueron ellos quienes me empujaron a hacerlo. Me dijeron que lo escriba, que lo cuente, que lo muestre. Fueron los primeros en compartir cada posteo, en leer cada receta, en llorar con cada pérdida, en celebrar cada logro, por pequeño que fuera. Este lugar está hecho de madera, tierra y alambre, pero también de amistad, de la buena, de la que no necesita nada más que estar. No siempre hablamos de eso, no nos decimos todo el tiempo te quiero ni gracias, pero lo sabemos. Cuando los veo bajarse del auto, cuando me preguntan cómo está tal gallina como si fuera su sobrina,
cuando arman la mesa sin que yo diga nada. Ahí entiendo que la amistad también puede ser una forma de volver a casa, aunque la casa sea nueva. Y si alguna vez dudé del sentido de este proyecto, si alguna vez me sentí solo, si alguna vez pensé en parar, fueron ellos quienes, sin decirlo, me recordaron por qué empecé y por qué sigo. Y el campo, que tiene días duros, sí, muy duros, también tiene esa magia. Que cuando llegan los amigos, todo florece de otra manera y uno vuelve a respirar con ganas. En el campo uno aprende a estar solo, pero también aprende que la soledad rara vez es completa. Acá el silencio no es vacío, es un idioma distinto. Y en ese idioma aprendí a ser amigos. Amigos que no hablan como yo, que no piensan como yo, que no ven el mundo como yo y sin embargo nos entendemos. Con los perros, nuestro vínculo es inseparable. Una caminata al sol, una visita al río y hasta una salida a sacar la basura. Siempre con ellos por detrás. Porque son eso. Presencia firme, lealtad sin exigencia. Un paso al lado siempre. No hace falta hablar. Y cuando freno, ellos frenan. Cuando me siento, ellos se tumban. Y cuando me quiebro, ellos me acompañan. Si río, ellos corren un poco más rápido. Después están los gatos. Ellos no te siguen. Pero cuando te eligen para la siesta, cuando se acomodan cerca tuyo bajo el sol, cuando duermen, te entregan su ronroneo. Y ahí sabes que confían. Y eso es hermoso, porque no lo dan por defecto, te lo tenés que ganar. Las siestas con los gatos son uno de los rituales más sagrados de esta granja. Un espacio sin tiempo, solo sol, piel y ese ronroneo bajito que parece decir, estamos bien así. Los gallos, en cambio, hablan todo el tiempo, y bien fuerte. Tienen opiniones sobre todo, desde las 6 de la mañana hasta el atardecer, cada uno con su personalidad. Hay gallos serios, gallos traviesos, gallos tímidos. Y hay gallos como Bartolo, que canta todo el día para mostrar que su paso por el mundo es fuerte. Una forma de decir, estoy acá, estoy vivo. Por su parte, las gallinas son las estrategas del corral. Calladas, pacientes, calculadoras. Pueden pasar horas midiendo distancias, analizando puertas, esperando el momento exacto en el que me doy vuelta para intentar meterse en la cocina. Son maestras del descuido. Y aunque a veces me hacen renegar, no puedo evitar reírme cuando las descubro caminando como si supieran que están donde no deben. Los pavos, no sé si se ríen de mis chistes, pero a veces me hacen sentir que sí. Tienes esa mirada de sabiduría burlona, ese paso torpe y elegante a la vez, y ese sonido que parece decir, ¿otra vez hablándole a los animales? Me acompañan sin juzgar, o quizás sí, pero con cariño. Los pininos, por su parte, no tienen paciencia ni protocolo, van directo a la comida, si tengo algo en la mano van por ello, y si no tengo nada también. Son atrevidos, rápidos, sin filtros, y me hacen reír todos los días. Me obligan a mantenerme alerta, pero también a mirar con más atención. Porque en su descaro hay una inocencia que me recuerda que no todo tiene que tener lógica. A veces simplemente hay que lanzarse y confiar en que algo bueno va a salir. Si hablamos de amistad, los patos son inseparables. Van juntos a todos lados. Si uno se queda atrás, los demás frenan. Si uno se asusta, todos corren. Si uno entra al agua, todos se tiran. Y me enseñan eso. Que estar juntos no siempre es entenderse, pero sí es no soltarse. Con el tiempo, también fui aprendiendo algo que no esperaba, que entre ellos también se tejen amistades. Se forman grupos, vínculos, pequeñas tribus dentro de la granja. Hay gallinas que siempre duermen juntas, caballos que se buscan con la mirada, perros que no se separan, y cuando uno falta se nota, en el silencio, en la forma en que el otro lo busca, en cómo cambian los ritmos del día. Ellos también sienten, también eligen, también duelan. Y ahí está lo poderoso de todo esto, que nos comunicamos. A pesar de que no vemos el mundo de la misma manera, a pesar de que no hablamos el mismo idioma, a pesar de que a veces no nos entendemos de entrada. A través del cariño, del tiempo, de la mirada, nos vamos entendiendo. Y así nace el vínculo. No como algo mágico, sino como algo que se construye, como toda amistad. Y por supuesto, hay amigos que ya no están, que acompañaron por un tramo y dejaron su marca. A veces los sueños no alcanzan para retener la vida. A veces, aunque hagas todo, no se puede.
y cuando eso pasa, duele mucho. Pero también queda algo, un lugar en la galería donde se sentaban, una manía que ahora hace otro, un silencio que antes era canto, un recuerdo que se activa con un gesto. Y eso también es compañía, porque a veces el amor que dimos y recibimos se queda en las cosas, en los rituales, en la rutina, en los detalles que nos siguen acompañando. El campo me dio muchas cosas, pero lo más precioso que me dio fue ese tipo de amistad. Silenciosa, paciente, atenta, una amistad que no necesita hablar, solo estar. Y yo, que vine buscando otra vida, me encontré con eso, con otros amigos, que no se parecen a mí, pero me quieren igual, y yo a ellos. Hay amistades que uno busca, otras que aparecen y otras que te encuentran. Cuando me mudé al campo, no conocía a nadie, tenía mis animales, mis plantas, mis ideas y mucha más intuición que experiencia. Lo rural, aunque romántico, a veces es exigente, y para vivir acá hay que saber, hay que aprender y hay que preguntar. Ahí fue cuando aparecieron ellos, mis vecinos. No llegaron con bombos ni presentaciones formales. Nos fuimos cruzando por los animales. Una vaca que se escapó, una gallina que apareció en corral ajeno, una consulta sobre la comida. Y en esas pequeñas situaciones fuimos armando algo. Un vínculo, una confianza, una costumbre. Mis vecinos saben más que yo, mucho más. Han criado animales desde siempre, conocen el ritmo del clima, la tierra, los árboles, los insectos. Saben cuando una gallina está por poner un huevo con solo una mirada. Saben cuánto falta para la lluvia por el olor del aire. Saben cómo tratar a un ternero, a una cabra, a un perro. Y lo más hermoso es que no se guardan nada. Desde el primer momento me abrieron las tranqueras de sus granjas y de sus saberes. Me ofrecieron herramientas, palabras, anécdotas y sobre todo su tiempo. Nunca me hicieron sentir que sabían menos. Nunca me hablaron desde arriba. Siempre desde el costado. Como quien acompaña, no como quien corrige. Y eso, en estos contextos vale oro. Porque vivir en el campo te expone a los errores, a las urgencias, a los aprendizajes duros. Y saber que hay alguien a unos pocos kilómetros que podés llamar, que te va a responder, que va a venir aunque sea domingo, que te va a escuchar sin juicio, cambia todo. Con ello hablo de todo, de gallinas cluecas, de los pajaritos que me cruzo en el campo, de enfermedades, de cultivos, pero también del tiempo, de la vida, de la muerte, de lo difícil que es a veces sostener lo que uno ama. Y en ese vaivén, los vecinos son red, son refugio y son sostén. A veces vienen solo a ver cómo va todo, o solamente dan un bocinazo cuando pasan por el frente, y esa simpleza tiene el peso exacto de la ternura que no se exagera. Otras veces soy yo el que cae, a preguntar, a charlar, a aprender, y nunca me cierran la puerta. La amistad en el campo es algo que se demuestra con una tranquera que se abre, con un intercambio de huevos, con una palabra a tiempo, con una caminata tranquila. Cuando hablo de la granja, de este proyecto, de esta vida, no puedo no hablar de ellos, porque sin su presencia, sin sus consejos, sin su generosidad, este camino sería mucho más difícil. Son los amigos que no llegaron por coincidencia, ni por años de historia, sino por vecindad, pero que se quedaron por algo más grande, por afinidad con la tierra, con la vida sencilla, con la voluntad de ayudar. Y eso, en este mundo que no está acostumbrado al amor, es un tesoro. Cuando empecé esta vida en la granja, nunca imaginé que iba a estar tan acompañado. No hablo de los animales, ni de los vecinos, ni de mis amigos. Hablo de toda esta comunidad, que se fue armando sin que nadie la diseñara, sin plan, sin promesas, solo con la verdad de lo que íbamos compartiendo. Todo comenzó con algunas fotos, con algún texto, con un intento de mostrar la vida en el campo tal como es. Hermosa y dura, lenta y vertiginosa, cálida y a veces desbordante, sin filtros, sin discursos, con gallinas que entran a la cocina y días que empiezan antes de que amanezca. Y de pronto empezaron a llegar los mensajes, los comentarios, las historias, las palabras justas de personas que no conocía pero que de algún modo ya me entendían. Hay algo increíble en todo esto. Vos, que estás escuchando esto, tal vez estés a cientos de miles de kilómetros, tal vez nunca caminaste entre caballos, tal vez no sabés cuánto pesa una bolsa de maíz, ni cómo es el olor del corral de las cabras. Y sin embargo, sentís
entendés, acompañás, y eso me emociona profundamente. Me han escrito personas desde lugares que no imaginaba, gente que me contó que también soñaba con el campo, otros que no se animaron nunca, pero al leerme lo hacen un poco a través mío. Personas que se sienten parte de la granja sin haber estado nunca en ella, y eso para mí es un milagro, porque esta comunidad no se trata solo de comentar, se trata de estar, de hacerse presente, de preguntar por el gallo que estaba enfermo, de llorar conmigo cuando se va un animal, de festejar cada vez que hay una llegada nueva, de compartir recetas, recuerdos, saberes, de recordarme que esto no es solo mío, que esto es nuestro. Y como si fuera poco, me acercan historias de granja, me recomiendan libros, películas, prácticas, remedios. Me mandan fotos de sus cocinas, de sus mascotas, de sus huertas. Me abren las puertas de su casa, cocinan a la par mía. Me hacen sentir que no importa cuán aislado parezca este lugar, nunca estoy solo. A veces me siento a escuchar los sonidos de la granja, no a mirar, no a hacer, no a pensar, solo a escuchar. El ladrido dormido de los perros, el canto irregular de algún gallo en el fondo, el paso corto y ligero de los pavos, las gallinas conversando entre sí. Y me doy cuenta de algo. Cada día suena distinto, cada día canta distinto, cada día la vida se acomoda de otra forma. Este episodio fue un canto largo, contado en voz baja, en partes, en memorias. Un canto hecho de voces humanas, de patas en la tierra, de manos que sostienen, de mensajes que llegan, de vínculos que no responden a una sola forma, pero que se sienten igual de verdaderos. La amistad, lo entendí, no es un molde. No tiene recetas. No siempre es fácil. No siempre está cerca. Pero cuando es real, cuando está hecha con amor, con tiempo, con paciencia, se queda. Y crece. Y florece en los lugares menos pensados. Este canto fue por mis amigos de toda la vida. Los de la terraza, los de la mudanza, los del flete de plantas. Por los vecinos que se transformaron en familia rural. Por los animales que me enseñaron a estar en silencio con otro y aún así sentirme profundamente acompañado. Y por vos. Sí, por vos, que estás del otro lado, escuchando, leyendo, sintiendo. Vos también sos parte de esta granja, de esta historia, de este canto. No sé cómo va a sonar el día de mañana. No sé qué va a pasar con el clima, ni con el campo, ni con las próximas historias. Pero sé que hay algo que va a seguir latiendo. Esta red, este vínculo invisible pero fuerte, esta comunidad. Gracias por acompañar, gracias por escuchar y gracias por creer que una granja puede ser algo más que un espacio físico, que puede ser una forma de comunidad, un refugio emocional, un lugar compartido sin necesidad de estar en el mismo lugar. Chau, chau.